El Ministerio Internacional Hijos del Altísimo, Cadena Radial del Altísimo y Fundación JAC presentan las maravillosas historias bíblicas junto al pastor y doctor Camus Blumetti Néstor. En el día de hoy vamos a relatar, a detallar la semblanza de un hombre de oración, patriotismo, acción, coraje y perseverancia, que fue impulsado por Dios a una obra excelsa que ha de requerir mucho esfuerzo. Nuestro gobernante, político y edificador debía culminar la reparación de las murallas de la indefensa ciudad de Jerusalén. Vamos a ver la semblanza de Nehemías. Cuenta las Escrituras que las murallas no se lograron reparar a pesar de las dos anteriores repatriaciones desde el Imperio Persa a Jerusalén. La primera comandada por Zorobabel y la segunda por el sacerdote y escriba Esdras. Estas fueron poblando nuevamente Jerusalén y lograron la restauración del templo destruido por los babilónicos y parte de sus prácticas y celebraciones religiosas. Pero aún las murallas que le daban la protección y defensa a la ciudad de los saqueos y de las posibles guerras estaban desmoronadas, destruidas y sus puertas quemadas a fuego, a pesar de llevar casi entre 90 a 100 años desde el primer retorno y el segundo. Les era muy costoso reparar las murallas y siempre aparecían enemigos que los intimidaban y que inclusive obtenían órdenes de la corte persa para que detuvieran su labor. Nehemías, nuestro héroe de hoy, cuando se enteró a través de sus compatriotas de la situación o el estado de Jerusalén, estando él en Susa, capital del Imperio Persa, cayó en un gran desconsuelo, en llanto, en oración, en luto y en ayuno. Nehemías era un hombre de mucha oración y con un profundo celo por su pueblo. En sus oraciones reconocía el pecado de su pueblo que lo sumergió en el cautiverio y las dificultades para avanzar en los proyectos de restauración por sus malas conductas y por apartarse de los mandatos de Moisés. Y siempre recordaba la promesa de Dios que si su pueblo se humillaba, la restauración de parte de Dios estaba asegurada. Nuestro personaje ejercía en el Palacio Real, pues su oficio, sus funciones, eran ser copero del rey, un cargo de mucha confianza real. Para aquel entonces, el rey de turno del Imperio Persa era Artajerjes I, hijo de Jerjes e hijastro de la reina persa de origen judío llamada Esther. Este gobernó aproximadamente entre el año 464 y 423 a.C. Sin duda, la influencia de Esther ha favorecido los 3 retornos de los judíos deportados a su tierra en Jerusalén, pues este rey, tiempo atrás, permitió que Esdras, el sacerdote y escriba, encabece el segundo grupo de repatriados a Jerusalén. Nehemías ora por 4 meses y se presenta ante el rey a servirle como siempre de copero, un oficio que no es simple. Recordemos que un método común de golpe de estado o revoluciones y traiciones de los más íntimos era envenenar la bebida del rey, y era la función de Nehemías procurar que esto no ocurriera, y quizás en muchas oportunidades tuvo que arriesgar su vida probando previamente la bebida antes de que la bebiera el rey. Por esta razón, el cargo de copero era un cargo de oficial de la corte. Nehemías servía con agrado y con mucho gozo, pero en esta oportunidad ha de dignarse al rey con un semblante muy triste. El rey se percata y echa de ver su aflicción y le pregunta cuál era el motivo de su corazón quebrantado, y este con mucha reverencia le indica que su quebranto y angustia es por ver la necesidad de su pueblo y su reedificación en Judá, el sepulcro de sus padres. El rey le dice que solicite lo que necesite, y este pide ir por un tiempo a restaurar su nación. Solicita cartas de recomendación y pases libres para la región, y también una carta para el que cuida el bosque para obtener madera necesaria para restaurar las puertas y portillos de los muros de Jerusalén. Y con creces logra la aceptación del rey de Persia. Y no solo eso, sino que el rey también le da capitanes que lo acompañen en su misión de regresar a Jerusalén con éxito. Esto se logra aproximadamente en el año 444 a.C. Para este entonces, en Jerusalén, ya hacía 14 años, el sacerdote y escriba Esdras estaba encargado de la religión del pueblo,
y ahora Nehemías se ocuparía como un gobernador de las necesidades civiles de su nación. Cuando llega Nehemías a Jerusalén, sin revelar el plan de restauración dado por Dios, decide primero realizar una auditoría nocturna del daño que presentaban las murallas y recorre toda la totalidad de Jerusalén, toda la muralla, los estanques y todas las puertas de entrada a la ciudad con sus cerrojos y cerradura. Cuando revela al día siguiente el plan de restauración, tanto a nobles, sacerdotes, oficiales y al resto del pueblo, a estos les pareció bien, y como en toda obra exitosa, siempre están los que alaban y apoyan, y también aparecen los detractores, los que se retuercen ante la excelencia de las cosas. Aparecieron 3 enemigos de Nehemías y del pueblo de Dios: Sanbalat, el gobernador de Samaria, Tobías, líder amonita, y Gesem, el jefe de los árabes, los cuales se disgustaron en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Rápidamente Nehemías divide en grupos y comienza la obra sobre la puerta de las ovejas, la puerta del pescado, la puerta vieja, la torre de los hornos, la puerta del valle, la puerta del mudalar, la puerta de la fuente, la puerta de las aguas, la puerta de los caballos, la puerta del juicio, y también comenzó la restauración, por supuesto, de los muros por tramos y en grupos. La arqueología moderna descubrió parte de estos muros y puertas. Esta área, fortificada por Nehemías, sería un poco menor que la que habría logrado fortificar el magnífico rey Salomón. Rápidamente sus enemigos, Sanbalat, Tobías y los árabes, pueblos de los amonitas, moabitas y otros más, comenzaron a menospreciar la obra. Se burlaban, le dijeron que si una zorra se subía al muro lo iba a derribar. Pero al ver que continuaban con ánimo, estos enemigos se enloquecieron de ira y comenzó una verdadera conspiración para destruirlos. Y marcharon a la guerra. Esto obliga a Nehemías a orar a Dios y con una calidad de un estratega puso guardias de día y de noche y grupos familiares con armas en los lugares más debilitados de las murallas para que la obra continuara. Parte del pueblo tenía coraza y armas para cuidar a los que trabajaban, y los trabajadores tenían ceñido a sus lomos, o sea, sus espaldas y cinturas, las espadas. Con una mano trabajaban y literalmente con la otra estaban preparados para la guerra. También tenían trompetistas que anunciaban si en algún lugar del muro eran atacados. Al sonar la trompeta o el shofar, se desplazarían hacia esa zona y de esta forma logró disuadir a sus enemigos del ataque armado contra ellos. Estos personajes maléficos representan los enemigos de la fe de un cristiano, aquellos que quieren impedir que se construya en el corazón las murallas de la fe. Y Nehemías, por supuesto, ha de representar para la iglesia el cristiano esforzado y valiente que resiste los embates de los enemigos de la obra de la fe, trabajando y con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, para defenderse del enemigo. A pesar de esta gran obra, Nehemías descubre que mucho pueblo estaba empobrecido y sus propios paisanos actuaban con mucha usura en sus préstamos, a tal punto que aún permitían que los hijos de Israel entreguen a sus hijos como esclavos para pagar sus deudas. Nehemías, enojado, llama a los nobles y acaudalados y les reprocha esta conducta usurera contra sus hermanos. Logró de una forma magistral e impecable que devuelvan las tierras confiscadas y perdonen las deudas de sus hermanos, una verdadera reforma económica en horas, acudiendo a la moral y generosidad de los más acaudalados. Este mundo necesita más Nehemías que políticos, pero su sabiduría provenía de Dios. Nuestro edil logra en 52 días la construcción de la muralla y un equilibrio económico en el pueblo más que satisfactorio, una verdadera proeza de gobierno y política digna de imitar. Pero reaparecieron los enemigos de Nehemías, Sanbalat, Tobías y el árabe. Intentaron 4 veces sacarlo de Jerusalén enviándoles cartas para reunirse a las afueras de la ciudad y por supuesto matarlo. Luego siguieron con calumnias, diciendo que él quería nombrarse rey, sublevarse, rebelarse al imperio persa. Él rápidamente desmiente tal tontería inventada por estos celosos enemigos de Israel. Como no podían, cuentan las escrituras que recurren al soborno. Van a un judío pseudoprofeta y a otros traicioneros de su patria por dinero para que convenzan a Nehemías de que se encierre en el templo, porque venían para matarlo. La idea era sacar al líder del medio del pueblo para desbaratarlo al pueblo, y la respuesta de Nehemías es maravillosa. Es la reacción de un hombre valiente.
Les dice: un hombre como yo ha de oír. ¿Entraré al templo para salvar mi vida? Él se dio cuenta que era una falsa profecía, una mentira de gente común y maliciosa. Luego ora Nehemías para que Dios se acuerde de sus enemigos y de los varios profetas que tristemente trataron de contagiar y regar el miedo en el pueblo. Pero no pudieron. Sus enemigos fueron humillados y temieron ellos cuando nuestro siervo de Dios logró terminar con éxito la obra encomendada. Nehemías nombra dirigentes y junto a Esdras organiza la vida nacional de Israel, pues la ciudad era grande, el pueblo era pequeño y las casas internas dentro del muro necesitaban reedificación. Luego, durante 7 días se leía la ley de Dios, logrando una ola de arrepentimiento, un gran avivamiento espiritual y un pacto solemne de guardar la ley. Se organiza el gobierno y los servicios al templo. Reaparece la lectura de la palabra de Dios, la restauración de la fiesta de los tabernáculos que hacía casi 900 años desde Josué que no se celebraba, y la recitación en oración de la historia de Israel. Fue un momento de mucha alegría, cánticos, dice que se escuchaban a lo lejos, inclusive en pueblos cercanos, que los cánticos y los gritos de alegría. Inclusive se daban en regalos entre ellos de tanto gozo que había adquirido el pueblo de Israel. Los últimos actos reseñados de Nehemías incluyeron reformas referentes a los diezmos, el día sábado o día de reposo, los matrimonios entre judíos y no judíos, las alianzas impías y el uso no autorizado del templo. El celo extraordinario de Nehemías y Esdras lograron que el proceso de arrepentimiento diera verdaderamente un gran fruto. Luego Nehemías regresa por un tiempo a Persia, a Susa, la capital, y cuando retorna a Jerusalén nuevamente, tiene que reorganizar el coro del templo que se había disuelto y echar a quienes o quien fuera necesario, el hijo del sacerdote, por tener un matrimonio ilícito con la hija de Sanbalat, el primer enemigo de Israel. Nuestro héroe gobernó Judá, por lo menos según como indican las escrituras, 12 años, y según el historiador Josefo, este vivió hasta una gran edad y gobernó Judá el resto de su vida. Esta es parte de la biografía de un hombre con un celo extraordinario por su pueblo y por la voluntad de Dios en las maravillosas historias bíblicas. Presentó este programa el Ministerio Internacional Hijos del Altísimo, Cadena Radial del Altísimo y Fundación HAC. Para seguir disfrutando de estas historias, suscríbete a nuestro canal de YouTube, Las Maravillosas Historias Bíblicas.